Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos una vez más a otro encuentro de Límite Cero y mitos y realidades de la discapacidad de esta alianza que comenzamos hace poco tiempo para comenzar a hablar sobre temas relacionados a una cultura de inclusión. Y hoy vamos a estar hablando sobre comparaciones, ¿no? Ciertas comparaciones acerca de el trato a las personas con discapacidad en Venezuela y en México. Para eso me acompaña, como siempre, Cintia Roseins. ¿Cómo estás, Cintia, el día de hoy? Hola, muy bien, muchas gracias, Lau. ¿Y tú? Encantadísima de que me estés acompañando, de estar aquí contigo. Excelente. No, gracias a ti por ser nuestra coanimadora en este espacio en donde vamos a empezar a hablar sobre temas de inclusión. En este caso, vamos a hacer una comparativa, ¿no? Respecto a Venezuela y México en cuanto al trato de la discapacidad. De acuerdo Quisiera a que me nuestra propia comentaras experiencia. tú cómo. De acuerdo a nuestra propia experiencia, ¿te parece? Exactamente. Quisiera que comenzaras tú primero las damas. ¿Cuál ha sido tu experiencia de acuerdo a a lo que te ha tocado vivir en torno a la discapacidad? Pues mira, la verdad a mí ha sido algo difícil porque aquí en la Ciudad de México, aunque se busca una inclusión, se promueve una inclusión de las personas con discapacidad, no hay tal. En mi experiencia personal te puedo decir que desde que era yo muy pequeña me he enfrentado a problemas en cuanto a la infraestructura, porque como sabes y muchos sabrán y muchos me van a conocer, yo soy una persona con discapacidad motriz que utiliza muletas para trasladarse. Entonces, es un poco difícil trasladarse en las calles de un lado para otro, ya que no hay rampas adecuadas. Este, luego tuve problemas o he tenido problemas para acceder a un empleo. Actualmente todavía no tengo empleo. Y pues sí ha sido una limitante para mi desarrollo total personal como persona con discapacidad. Entonces, pues sí ha sido algo difícil, tanto socialmente como en infraestructura y como estudiantilmente y todo eso ha sido difícil porque las escuelas tampoco están adaptadas a las personas con discapacidad, ni los maestros, ni hablando de la educación y hablando de la infraestructura como tal. O sea, no hay, no hay tal inclusión. Lo que existe aquí en México es una aceptación y una aceptación a medias, como ya lo comenté antes. No sé en Venezuela cómo estén los derechos de las personas con discapacidad y todo eso me lo platicarás tú. Así es. Pues te comento, no es muy diferente a lo que tú dices, solo que bueno, en mi experiencia particular yo he tenido como más oportunidades de integración, ¿no? En Venezuela, pues yo sí siento que estuve en un colegio que tenía adaptaciones, quizás no adaptaciones infraestructurales, pero sí era un colegio de inclusión en el sentido de que convivíamos en un aula regular, niños con parálisis cerebral, por ejemplo, como es mi caso, niños también con otro tipo de discapacidades, por ejemplo, síndrome de Down, todos estábamos en en un aula regular. Es decir, yo estaba en un colegio llamado Colegio de Integración y esto se basaba en que por cada aula, por cada año, habían dos o tres niños con algún tipo de discapacidad y el resto de de la plantilla estudiantil eran alumnos regulares. Entonces, quizás por allí cambia un poco mi experiencia. Ya luego en el bachillerato, cuando entré a bachillerato, pues digamos que sí estuve en un colegio regular. Ya en bachillerato no existe en Venezuela las aulas integradas, sino son más que todo para la primaria. Igual yo estuve en una aula regular, pero igual siento que me pude adaptar bien. Quizás muchas barreras a nivel infraestructural, de infraestructura, pero pues digamos, yo lo pude sortear porque siempre utilicé mi bastón, mi apoyo,
secundario y pues en los lugares en donde no podía, siempre conseguí ayuda, la verdad. Esa creo que es algo que debo reconocer, a pesar de que Venezuela no está adaptada, existe una ley de discapacidad, existen unos parámetros, a pesar de que no hay adaptación, hay, digamos, cierta sensibilización, al menos en la ciudad en la que yo viví, siempre me encontré con gente que me apoyó para trasladarme y eso. No quiere decir que esté bien, porque la idea es que el espacio esté apto, ¿no? Pero en vista de que el espacio no estaba apto, pues siempre encontré quien me apoyara en ese sentido. Y así luego en la universidad, y luego yo sí he tenido experiencias laborales en el campo de la comunicación, trabajé en un noticiero. Allí pues también yo busqué la manera de poderme integrar, de poder hacer un tiempo, bastante tiempo de este tiempo de que estuve trabajando en el noticiero, hice veces de ancla, de presentador. Entonces, pues ya ahí no me tenía que mover tanto a la calle. Y cuando me tocaba moverme a la calle porque estaba de reportero, pues siempre buscaba como sortear la situación, ¿no? O algún colega me ayudaba también. Es que sí recibí mucho apoyo. Mi ciudad fue como muy solidaria conmigo. Siempre me he encontrado con gente solidaria, tanto a nivel laboral como a nivel académico, en todas las etapas. Me he encontrado con gente muy solidaria y gracias a eso he podido sobrellevar las cosas. Fíjate que en este caso no me quejo como tal, o sea, no me quejo como tal, lo que sí comento es que nos hace falta mucha cultura, realmente cultura de expresión, pero pues, como Total. dices tú, yo también estudié en una escuela regular todo el tiempo, Ujú. toda mi vida estudiantil estuve en una escuela regular, estuve en una escuela regular, yo recibí apoyo, a mí mi mamá me llevaba y me traía, yo Ujú. recibí apoyo principalmente de mis papás, mi mamá se pasaba todo el día conmigo, y en cuanto a los maestros, no puedo decir que todos se portaron mal, algunos sí fueron empáticos, algunos sí fueron empáticos y sí me apoyaron, otros, otros no. Fíjate que mi principal problema dentro de la empatía, dentro de la aceptación, fue primaria y secundaria, porque Ok, ahí tanto maestros como padres de familia, como alumnos, eran muy groseros conmigo, había mucho bullying. ¿Por qué? Porque yo era la única niña en el salón con discapacidad. Entonces era pues, la rarita, ¿no? Y había ya, maestros que sí eran empáticos y había maestros que de plano no, le decían a mi mamá que pues me fuera a una escuela especial. En ese tiempo sí había escuelas especiales, ¿no? Ya cuando surgió eso USAER, suele lo que suceder. ahora se llama USAER aquí en México, USAER, pues a mí ya no me tocó, ya cuando surgió USAER yo ya estaba en la secundaria, en la prepa más o menos, entonces también ya me tocó. Entonces a mí sí me tocó de cierta manera evadir esos obstáculos en cuanto a la falta de cultura, la falta de inclusión y todo. Pero pues como dicen, lo que no te mata te hace más fuerte. Y ahorita pues ya terminé mi carrera, estoy bien. Lo único que Ujú. sí critico es la falta de cultura y la falta de valores en algunas personas, en cuanto a las personas con discapacidad en general. Hace Es lo que falta, sí ¿no? de Fomentar, y hace falta fomentar sobre todo el respeto a la diferencia y que las diferencias, hacer entender también que las diferencias no son tan pronunciadas. Es decir, las personas con discapacidad, como tú y como yo, que tenemos discapacidades motoras, sobre todo a nivel del miembros inferiores, ambas son parálisis cerebral. Si no me equivoco, tú sí, también eres una sí, parálisis sí, cerebral. también yo tengo padres Exacto. Entonces, hace falta como dar a entender o dar a conocer que no somos tan distintos, que aunque nos cuesta un poco más de trabajo movernos, igual tenemos las mismas posibilidades. Cognitivamente estamos bien, a pesar de que
hablemos un poquito más lento en algunos casos, por ejemplo, o nos cueste la pronunciación, cognitivamente estamos bien ejercer para ejercer en distintas áreas de competencia. Y en cuanto a los empleos, nos hace falta que las empresas, pues por qué no Ujú. decirlo, reciban un curso que les enseñe. El curso debería ser para toda la comunidad, pienso yo, Sí. pero a las empresas deberían de recibir un curso de sensibilización para que realmente puedan integrar a las personas con discapacidad, porque por ejemplo aquí en México supuestamente las integran, pero es muy común integrarlas para ventas. O sea, yo me he encontrado ofertas laborales y me ofrecen y lo que me ofrecen son ventas, ventas y ventas y ventas y ventas. Y eso es lo más común. No quiero decir que todos, ¿no? Pero sí es lo más común que te ofrecen en ventas o que te dicen, dicen que tienen la infraestructura necesaria y tú, en mi caso, he ido a las empresas y la verdad es que no tienen la infraestructura y por eso te dicen bye bye, no es que no puedo, Mm. o sea, esa es la Bueno, realidad. sí, digamos que en Venezuela pasa un poco lo mismo, ¿no? La persona con discapacidad se integra y va bien, a lo mejor hasta la universidad puede llegar, sí, pero ya luego ese tránsito de, digamos, ser una persona dependiente económicamente a ser independiente se hace bastante difícil. Por ejemplo, yo laboraba en un noticiero y tenía otras labores también, pero bueno, lo que pasa en Venezuela es que el poder adquisitivo hacía que lo que yo ganaba, lo que yo generaba con mi trabajo, mi profesión, no me daba para vivir. ¿Habían otros trabajos mejores pagados? Sí, pero a lo mejor a esos yo no tenía acceso. Yo tuve acceso a unos trabajos que no me pagaban tan bien. Entonces, eso sí, sí creo que es un punto bien importante porque hay que entender que las personas con discapacidad tienen los mismos deseos, los mismos anhelos de superación, de poderse autosustentar, de poder ser autosuficiente en todos los sentidos. Creo que eso es algo muy importante porque generalmente se piensa que, no, como es persona con discapacidad, siempre va a tener alguien que lo ayude, algún familiar, el gobierno, etcétera. Pero no es necesariamente lo que nosotros creemos o lo que estamos buscando. Lo que se quiere y lo que se busca, al menos desde mi perspectiva, no sé si tú la compartes, Cintia, es que siendo personas con discapacidad, siendo profesionales, teniendo un área de especialización, podamos ser autosustentables también económicamente. Cuando se habla de independencia de una persona con discapacidad, siempre suele asociarse a las actividades cotidianas. Es decir, se habla de independencia o se dice que una persona con discapacidad es independiente cuando logra bañarse, cuando logra vestirse, cuando logra hacerse de comer, ¿por qué no? Pero se olvidan de la parte económica, que las personas con discapacidad llega a un punto en la vida que también queremos producir y generar por nuestros propios medios. Cintia. Fíjate que aquí en México pasa, bueno, yo estaba checando las estadísticas, pues ya ves que yo tengo la página y estaba checando las estadísticas porque hice una cápsula, una de las primeras cápsulas que hice cuando recién empezó. Entonces estaba checando las estadísticas y me di cuenta de que aquí en México las personas con discapacidad somos las personas que menor salario tenemos. O sea, no nos pagan igual a una persona con discapacidad profesional a una persona sin discapacidad, mal llamada normal. Nos pagan mucho menos. Por lo mismo que dices tú, que piensan que nosotros somos personas que debemos ser dependientes de por vida de otra persona. ¿Y qué pasa cuando esas personas fallecen? Porque es lo que pasa. ¿Qué pasa cuando esas personas fallecen? ¿De qué vamos a vivir? Sí, Recordemos que sí hay diferentes discapacidades. Hay unas que sí de plano son dependientes al fin de una tercera persona. Pero en mi caso y en el mío no es así. Entonces, culturalmente tenemos la necesidad de que nos abran realmente las puertas y nos fomenten una verdadera inclusión, no aceptación. Partiendo de ahí.
Exactamente, eso es muy importante y pienso que es el primer punto a esclarecer. Fíjate que en otros países fuera de Latinoamérica, por ejemplo Estados Unidos, las personas que tienen, digamos, sus papeles en regla y tienen todo, generalmente reciben apoyo para insertarse laboralmente y las empresas cumplen algo que, por ejemplo, en Venezuela está establecido, pero que no se cumple. El 5% de la planta de trabajadores debe ser o tener algún tipo de discapacidad permanente. Eso lo establece la ley, pero no se cumple. Aquí en México no sé si se cumple, Cintia. Aquí en México tampoco se cumple, aquí en México tampoco se cumple. Por eso te digo que las empresas dicen, pregonan que tienen a personas con discapacidad trabajando, cuando realmente no es así. O realmente tienen a una, dos personas y no les pagan bien. Te digo, las tienen como de ventas o las tienen, o sea, la verdad es que no se cumple. No se cumplen los derechos de las personas con discapacidad, que son derechos humanos también, no podemos olvidar eso, o sea, son derechos humanos. Una Sí, esa tristeza. parte es muy importante. Yo creo que fuera de Estados Unidos y Canadá, en América Latina no se cumple ese patrón Fíjate que a yo, nivel de perdón, contratación, ¿no? fíjate Adelante. que yo tengo un primo que ahorita está en Ecuador y me está comentando que en Ecuador sí hay una integración de las personas con discapacidad. De hecho, las personas con discapacidad son las primeras personas que contratan ahí. O sea, son las primeras en contratar y ya después contratan a los demás. O sea, ahí Ah, sí qué hay, bueno saber. ahí sí hay inclusión y ahí sí hay rampas y ahí sí hay una infraestructura, ahí sí se respetan más los derechos. O sea, cuando me estaba comentando, creo que ayer o antier que le habló a mi papá, me lo estaba comentando que ahí los primeros que tienen trabajo son las personas con discapacidad. Sí, Qué bueno saber. y que ahí Y no el hay apoyos. transporte, Cintia, El el transporte transporte es otro tema, ¿no? es Para otro tema nosotros. completamente también allá en Estados Unidos y en Ecuador es otro tema el transporte también. Sí, Otro porque tema. por ejemplo en Venezuela el transporte sí no está para nada adaptado. De hecho, la mayoría de las líneas de transporte que existen, por lo menos en mi ciudad, son buses ya viejos que no tienen ni siquiera sí, la infraestructura, por darle algún nombre, o el equipamiento adecuado para salir a trabajar ya ni para las personas regulares es prácticamente funcional. Son muy pocas las unidades de transporte que están como quien dice nuevas, ¿no? Ujú. Pues Hay, en ese campo sí estamos fatal. tú no me vas a dejar mentir. Tú vives en Guadalajara y créeme que pues es la ciudad es México. Y estamos igual, ¿a poco no? No tienes complicaciones para trasladarte, Sí. o sea, Las no, distancias, sobre todo el tema aquí con las distancias, juega un papel muy importante para nosotros como personas con discapacidad, juega un papel muy importante. Pero bueno, Cintia, yo creo que hasta aquí podemos dejar nuestra conversación por el día de hoy. Ya la siguiente semana retornamos con más de estos temas, ¿te parece? retomamos, ¿qué te parece si retomamos el tema de la educación? Allá para Perfecto, totalmente. Entonces, así quedamos, amigos. Muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. A todos los que nos están viendo a través de nuestro canal de YouTube, Límite Cero TV, también a través de la página de Cintia, que es Mitos y Realidades de la Discapacidad en en YouTube, Facebook y en YouTube YouTube, también. ¿Cómo es tu YouTube? también es realidades de la discapacidad, también, Ok, también. entonces Facebook, mitos y realidades de la discapacidad. YouTube, realidades de la discapacidad. Y por aquí, en mi caso, Límites sobre es nuestra cuenta en YouTube. Igualmente, amigos, quisiera recordarles que tienen o van a ver fragmentos de estas conversaciones también en nuestros canales de Instagram y TikTok.
En mi caso, @límite0tv en todas las redes sociales. Y en mi caso, en mitos y realidades de la discapacidad, y en Instagram como realidades de la discapacidad también. Por Nos ahí nos vemos pueden en otra encontrar. oportunidad. Y Gracias. recuerden, perdón, y recuerden Ajá. que pueden mandar sus sugerencias y comentarios de los temas que quieren que tratemos. Y si quieren participar, también está abierta la puerta para que participen con nosotros en alguna opinión, en alguna cápsula o lo que ustedes quieran. Así es, agendamos estas reuniones virtuales que son lo máximo para mantenernos interconectados. Nos vemos en una próxima oportunidad aquí en esta alianza entre Límite Cero y mitos y realidades de la discapacidad. Hasta la próxima. Bye.